Seguimos en Monitor Económico y es momento de ir a nuestra entrevista del día. Como estaba diciendo al principio del programa, hoy queremos hablar sobre un tema que se estuvo debatiendo mucho en las últimas semanas y que tiene que ver con una disposición que ha adoptado la Subsecretaría de Estado de Tributación de ir mejorando la capacidad de control también sobre las deducciones que se hacen en los impuestos. Y para hablar sobre este tema está ya con nosotros el viceministro de Tributación, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros hoy conectado, el señor Óscar Orué. ¿Cómo te va, viceministro? Muy buenos días. Buen día, Samuel. Buen día para toda la teleaudiencia de 5 días. Un placer poder compartir contigo este espacio y ir aclarando algunas dudas. Gracias, viceministro, por aceptar la entrevista. Estamos realmente con varias preguntas que tenemos que queríamos consultarte. En primer lugar, una cosa que creo que hay que aclarar bastante bien, la ley, ¿verdad?, que rige para el impuesto al valor agregado y la capacidad de deducir es algo que ya está hace muchos años, creo que tengo entendido desde 1990, y tiene limitaciones a la hora de hacer algún tipo de deducciones, sobre todo en lo que tiene que ver con gastos personales. No hay una disposición nueva por parte de tributación ni se aumentan los impuestos. Lo que entiendo que se hace, y eso te pediría que puedas explicar, viceministro, es aumentar los niveles de rigurosidad en los controles a través de un sistema informático que va a comenzar a funcionar a partir del mes de enero. ¿Es así, viceministro? En realidad, tampoco es así, Samuel. Esto, como dijiste, no hay ningún cambio en la normativa. La normativa sigue siendo exactamente igual. Esto del año 1991 se está aplicando. La diferencia que podemos mencionar es el registro electrónico de comprobantes que se hace ya a partir de este año con 13.800 contribuyentes. Y el Sí. año que viene para todos los contribuyentes. Esa es la única diferencia, pero en realidad todos los contadores sabían. No es que ellos no sabían, al contrario, creo que el sistema cada vez más va a permitir un control mucho más eficiente con ese registro electrónico. Esto tiene que ver también con los contribuyentes de IRP. En el 2018 ya comenzaron a cargar en el Aranduca sus facturas. No sé si recordarás. Y esto tiene Sí. que ver con la expansión de los registros. Los registros ahora ya abarcan el IVA. En este año ya están cargando 13.800 contribuyentes. O sea, ya está implementado el sistema y se está haciendo en esta primera etapa para esa cantidad de contribuyentes y el año que viene nuestra intención es que sea para todos ya. Ahí te Algunos, consulto, sí, no, te iba a consultar porque estabas hablando de la carga, ¿verdad? Y para poder explicar cómo eso se hace, viceministro, o sea, se le toma una fotografía al comprobante o se carga en un Excel todas las compras que uno hizo y que pueden ser deducibles. ¿Cómo es el sistema para hacer la carga de eso, de esas facturas que uno va generando con sus compras y que se pueden deducir? formas de poder cargar en el sistema Marangatú. El primero es de forma manual, donde uno a uno uno puede cargar la factura directamente en el sistema, uno a uno, ¿verdad? Y ya va validando el sistema la factura, si el timbrado es válido, si el número de factura es válido, etcétera. La segunda opción es, si es que uno ya tiene un sistema informático, eso se migra a una planilla Excel y ahí se importa desde su planilla Excel al sistema Marangatú, ¿verdad? Algunas personas que ya tenían cargado, de hecho ya había una resolución del año pasado, la 55, que estableció que se registre en Excel. Entonces, lo que tenían cargado ya podían migrar directamente de su Excel al sistema Marangatú, lo de enero hasta julio aproximadamente. Esa es la segunda opción, ¿verdad? Pero en ese caso, por ejemplo, si se va a hacer una doble carga, ¿verdad? Porque si uno carga primero en su Excel y después de ahí migra al Marangatú, va a hacerlo doble. Entonces, directamente es mejor que cargue directamente en el Marangatú uno a uno. Eso lo puede hacer de forma en diferentes días, o puede hacerlo diariamente o semanalmente, etcétera. Eso ya va a depender de cada uno de los contribuyentes. Y en tercer lugar es si la factura es electrónica o virtual, directamente estira del sistema y valida, ¿verdad? Ya no hace falta que haga ninguna carga. Entonces nosotros ya diseñamos el sistema para cuando implementemos la factura electrónica, ya no va a ser necesario cargar manualmente. Directamente uno va a buscar, va a estirar
y ya va a presentar, porque lo que se está presentando es una declaración jurada informativa. Hay dos tipos de declaraciones juradas que presentan los contribuyentes. La normal, que se llama declaración jurada determinativa, en el cual uno pone, yo tuve X cantidad de ingresos, X cantidad de gastos y mi impuesto es tanto. Eso es lo que normalmente se presenta en todos los impuestos. Pero aparte, nosotros establecimos ya una declaración jurada informativa, donde ya va a estar disgregado ese ingreso que vos declaraste en tu determinativa. En la informativa va a figurar cuántas facturas son, quiénes son las facturas, de dónde se compró, qué producto se compró, etcétera. Entonces, de esa forma se cruza la información y se puede saber si es correcto la determinación que hizo el contribuyente en los impuestos. Y eso ya el sistema lo va a hacer automáticamente. Por ejemplo, se decía, leía unos medios que escucharon cuando declarábamos que era recomendable tener dos facturas, una que es para poder deducir tu IVA y otro que son consumos personales, ¿verdad? En ese sentido, es importante aclarar que el sistema también permite hacer un porcentaje de aplicación dentro de la declaración jurada informativa. Por ejemplo, en una factura uno compra productos personales y el 30% del total de, de esa factura es para deducir IVA. Entonces uno puede marcar cuánto es lo que puede, en este caso, hacer figurar en su declaración jurada informativa. No hace falta hacer la separación. Es válido también, se puede hacer, como también pueden hacer en una sola factura. Eso ya es opcional para los contribuyentes. Pero lo cierto, lo concreto, la discusión era por qué, por ejemplo, el alimento no es deducible, por qué no podemos deducir. Algunos decían, estamos pagando doble impuesto, ¿verdad? Eso es mentira, no hay doble impuesto, ¿verdad? Entonces, podemos aclarar todas esas cosas, Samuel. Claro. Una consulta, a ver, porque me preguntaron también, esa factura en físico, supongamos que voy a un supermercado y tengo la factura que te dan en el súper, ¿cómo se carga, en qué formato se carga eso al sistema, viceministro me pregunta? ¿Va a ser una foto? ¿Hay que escanear? ¿Cómo es? Se carga el número de factura, el número Los timbrado, datos. los datos, el valor, ¿verdad? Eso ya es suficiente, ¿verdad? Eh, Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que nosotros estamos avanzando hacia la facturación electrónica. Si le emite facturación electrónica, uno puede en el supermercado pedir ya facturación electrónica. Entonces, cuando le emiten la facturación electrónica, ya tienen el código de QR en el cual ya está toda la información en la base de datos del CIFEM, que es el Sistema de Facturación Electrónica de Tributación. Entonces, ahí no hace falta que cargue más, directamente estira, uno va a buscar el código QR, registra el código y ahí ya les tira la factura, ¿verdad? Vamos a hacer las capacitaciones, estamos haciendo las capacitaciones respecto a eso también para los contadores y todos los asesores contables y tributarios, pero estamos avanzando no solamente en la formalización, sino principalmente en el uso de tecnología de primera o de primer nivel, ¿verdad? Y, hay muchos contribuyentes que tienen un contador que les ayuda a hacer ese trabajo, pero hay otros contribuyentes que lo hacen de forma particular también, ¿verdad? ¿Va a haber una posibilidad de poder tener un instructivo en la página o algún video que ayude de forma práctica a aquellos que hacen sus declaraciones de forma particular, puedan también por ellos mismos hacer ese trabajo, o sí esto va a tener que pasar por la mano de un contador? Recomendamos que contraten a un contador de tal manera que le pueda hacer correctamente la declaración. Ahora, como no es obligatorio sobre ciertos impuestos, cada uno lo puede hacer de forma directa, de forma personal. Hay dentro de la página de tributación www.set.gov.py muchos tutoriales. También nosotros tenemos un programa de televisión que se llama Conexión Tributaria, que van a poder ver en nuestro canal de YouTube, CEP TV, donde también estamos siempre explicando, ¿verdad? Importante también hacer la aclaración, ¿verdad? Están todos los tutoriales en la página. En la página de Facebook van a poder ver las webinars que hicimos. Ahí pueden, ya están grabadas, ya están cargadas. Uno elige el tema que quiere mirar y ahí todas las explicaciones, los tutoriales en los cuales los técnicos están explicando cómo es la carga. Algo que hay que tener en cuenta también, Samuel, es que
el impuesto al valor agregado, un impuesto al consumo. El que absorbe o el que tiene la obligación del pago del impuesto es el consumidor final. Entonces, por eso también no se da ese doble pago que muchos dicen. Dice, yo ya pagué en el supermercado y ahora tengo que volver a pagar. No, no es así, ¿verdad? Lo que la ley te dice es que algunos productos que tienen relación a tu fuente productora, vos podés deducir. Y está tipificado eso en la norma. Entonces, bueno, es importante hacer esas precisiones porque hubo mucha desinformación, hubo una campaña de desinformación. Tampoco es cierto que yo dije mal o que yo informé de que las facturas de supermercados ya no se van a poder usar. Eso no es cierto, eso es mentira. Eso quería aprovechar también la oportunidad para precisar y explicar. Esto surgió en una confusión de un periodista que a la mañana temprano me llama a preguntar si es cierto que a partir de enero ya no se iba a poder usar la factura de supermercado, ¿verdad? Y ahí yo le expliqué que nunca luego se pudo usar facturas que no tienen que ver a tu actividad personal, perdón, a tu actividad como prestador de servicio o actividad profesional. Y ahí se generó toda la discusión y eso generó una polémica que a mi criterio es innecesaria, ¿verdad? Por suerte también muchos especialistas tributarios salieron a explicar y a comentar cómo ya era antes y cómo es ahora, que no hay ningún cambio, ¿verdad? Absolutamente no hay ningún cambio. Pero yo celebro que se pueda discutir y que se pueda conocer más, porque con esta polémica lo que se hizo fue, se ayudó a construir lo que llamamos la cultura tributaria, de conocer un poco más. Y bueno, muchos no están de acuerdo, eso se respeta, ¿verdad? Pero hay que recordar que Paraguay tiene un sistema tributario muy sencillo, una baja presión tributaria y bueno, también con los regímenes más sencillos, hoy con la reforma tributaria también, que estimulan la formalización. Así es que también quiero desmentir eso de que con este registro de comprobantes, el registro electrónico de comprobantes, lo que lo que va a fomentar es la informalidad. Eso es mentira. Por el contrario, todos los controles que estamos haciendo nos están permitiendo que la recaudación aumente, que se vaya aumentando la cantidad de contribuyentes. Así que vamos a ir en esa línea. Quería también aprovechar eso, Samuel, y Eso te comentar. quería consultar porque por lo menos la primera reacción que hubo fue, si yo no puedo descontar todo mi IVA, ¿verdad? De las compras de consumo personal que tengo en el supermercado, y obviamente los precios cuando tienen el impuesto agregado al precio son más caros que aquellos que puedan comprar de forma irregular, se mencionaba el hecho de que eso iba a desalentar también el hecho de pedir facturas, como bien se han acostumbrado gran parte de los contribuyentes a todas las compras, indistintamente cualquiera sea, pedir la factura. ¿Eso también han analizado, si se puede o no dar esa situación, viceministro? Está dentro de nuestra, o sea, lo analizamos y lo pensamos. En realidad nosotros creemos que no va a influir absolutamente de ninguna manera, porque con los controles que estamos haciendo, estamos logrando de que se pague correctamente el IVA, el impuesto al valor agregado. En realidad esto lo que fomenta es la formalización y fomenta la lucha contra la evasión de impuestos, ¿verdad? A mí me sorprende mucho realmente las manifestaciones y las presiones de la gente. Lastimosamente, evidentemente no hubo o sea, como no hubo una campaña ni tampoco hubo una información precisa, no es que nosotros lanzamos esto, no es que Tributación informó eso, como se pretendió instalar, ¿verdad? Esto nace porque la contadora de un periodista no estaba bien, en este caso, estaba presentando mal su declaración, ¿verdad? Y le hizo entrar en confusión al periodista. Entonces, esa es la realidad, ¿verdad? No es que Oscar Urubé salió y dijo, a partir de enero el ticket o la factura del supermercado ya no sirve. Va a servir siempre y cuando tenga relación con la actividad que uno presta. Y ahí es muy importante tener en cuenta, escuché también que decían que el 20% se va en consumo de alimentos y consumos básicos. Pero es así nomás luego, porque justamente el impuesto es sobre el consumo. Entonces, el que absorbe el impuesto es el consumidor final. Entonces, bajo ese criterio, si es que dice no, hay que descontar, entonces hay que eliminar nomás el impuesto, si ese es el problema, porque al final nadie va a pagar. Se va a ir trasladando, trasladando, trasladando y nadie va a pagar realmente el impuesto. Y otro tema también,
¿Qué pasa si un asalariado, supongamos vos, Samuel, vos sos asalariado, en un hipotético caso, vos sos asalariado de 5 días, ganas un sueldo fijo mensual y aportás a IPS? Cuando vos te vas al supermercado o te vas a cualquier lugar a comprar, vos estás pagando el IVA, ¿verdad? Sin embargo, yo, supongamos que soy abogado, de hecho soy abogado y me dedico solamente a hacer prestaciones de servicios profesionales, entonces se cambia la ley y se puede deducir todo. Entonces yo voy a terminar no pagando el impuesto y vos, Samuel, vas a terminar pagando el impuesto. Entonces, la Constitución Nacional también establece el principio de igualdad, ¿verdad? Y de equidad tributaria. Entonces, en ese sentido, va a haber un sector que no va a pagar el impuesto, que van a ser los profesionales independientes y los, en este caso, las prestaciones, los que hacen prestaciones de servicios personales. Sin embargo, el asalariado va a terminar pagando. Entonces, en realidad hay una inequidad ahí. No hay igualdad en el tributo. El ¿Sí? Colegio de Contadores, ayer le escuchaba a Alba Talavera y también estuvieron hablando otros miembros del colegio, estaban pidiendo de que vía decreto o una resolución, eso es lo que escuché por lo menos, se pueda incluir también los gastos personales, porque decían que muchos tenían incorporado o sea, muchos de los, sobre todo aquellos pequeños contribuyentes, los que no alcanzan al impuesto, digamos, a calificar como aquellos que pagan el impuesto a la renta personal, les iba a significar un impacto muy fuerte dentro de su economía el hecho de no poder deducir todas sus compras. Y estaban pidiendo esto de que se pueda analizar. No, Estamos hablando, porque si nunca se pudo deducir, ahora no cambia nada, ¿verdad? Entonces es un poco ilógico eso, ¿verdad? Yo creo que como se instaló mediáticamente el tema y se discutió en muchos grupos, entonces es como una medida populista la que están proponiendo, ¿verdad? Eso es lo que yo veo en principio, ¿verdad? Pero en realidad hay una verdad. Hay que entender de que el IVA es un impuesto al consumo, ¿verdad? Y hay que mirar cuando uno compra algo como consumidor final y cuando uno compra algo para que tenga relación con su fuente productora. Son dos cuestiones diferentes. Los alimentos tienen que ver como consumidor final, porque trabaje o no trabaje, uno se alimenta, ¿verdad? Entonces ahí vuelvo a decir, el trabajador dependiente, el que aporta IPS, solo ese va a pagar el IVA y el resto no va a pagar el IVA, el resto que tiene prestaciones de ahí servicios hablaste del personales. tema del alimento. Yo en parte llegué a escuchar la entrevista a la que vos te estás refiriendo, viceministro, y recuerdo una pregunta y me gustaría poder aclararlo. Una persona que es prestadora de servicio, porque hoy día también pasa mucho de algunas empresas que deciden solamente pagar y que la persona que trabaja con ella emita factura y no incluirlo dentro del IPS. Y esa persona va y almuerza, ¿verdad? Recuerdo que se había comentado que, por ejemplo, si almuerza en un restaurante, podría servirle eso para deducir, pero si hacía la compra en el supermercado para ir a comer a su casa, eso no le servía. ¿Cómo es que funciona realmente? ¿En qué casos a una persona que todos los días va a la oficina y almuerza, le sirve o no digamos, ese pago que hace de IVA que está incluido en su compra de alimento que está vinculado a su actividad laboral, porque es al mediodía cuando va y hace la pausa laboral? Depende mucho de la actividad que uno preste, ¿verdad? Dijimos, por ejemplo, el caso de la peluquería, dijimos, la peluquería, el gasto de la peluquería le sirve a una modelo, a una presentadora de noticias, a ustedes los periodistas que están, que eso es lo que ustedes venden, ¿verdad? Pero en el caso de un profesional, no sé, ingeniero, ¿verdad? O ingeniera, si bien es cierto que va a poder decir, yo tengo que estar presentable para ir a trabajar, pero eso no es parte de su fuente productora directamente. Entonces, en esos casos hay diferencias, ¿verdad? Entonces, yo cuando mencionaba esa entrevista, también mencionaba sobre el tema de los alimentos, ¿verdad? Normalmente muchos incluyen sus gastos de alimentos en el IVA, ¿verdad? Y en algunos casos porque tienen relación de dependencia, pero prestan servicio, ¿verdad? O sea, cumplen un horario, etcétera, y le dice la empresa le dice, no, facturámeles, ¿verdad?
Entonces, en esos casos es cuando se puede considerar eventualmente, pero la norma no habla del tema de la alimentación directamente, ¿verdad? Entonces, creo que hay que clarificar un poco más algunos aspectos. Justamente algunos me decían, ¿por qué no ponemos en un instructivo por actividad? Bueno, los periodistas, ¿qué pueden deducir? Los abogados, ¿qué pueden deducir? Y así. Y estamos viendo eso. Mira, o sea, que era justamente lo que Es lo que te iba a decir, si hay posibilidad de poder tener un instructivo para que por lo menos las personas que se dedican a un rubro sepan, bueno, esto y esto es lo que sí pueden deducir y el resto obviamente no, ¿verdad? Los que están, no sé, prestan otro tipo de servicio o venden otro tipo de producto, están en el sector comercial, qué sé yo, y que esté bien claro porque ahí, para no crear confusión, porque viste que de repente puede ser, diste el ejemplo de la modelo y te puede salir otra persona así, pero yo mira, para tener mis reuniones con mis clientes, yo tengo que estar presentable, tengo que también irme a la peluquería. O sea, entonces, como para que quede bien claro todo, de modo que esto, cuando se aplique, ¿verdad? Cuando comience ya en enero, todo el mundo tenga que comenzar a cargar sus facturas, se cargue bien y no terminen otra vez generándose multas porque se hizo mal la presentación de la declaración. Que, por ejemplo, lo que es ropa, indumentaria, sí, eso se puede deducir, lo que es salud personal, las capacitaciones y especializaciones que guarden relación con el servicio que se presta, el suministro de la energía eléctrica, la provisión de agua, ¿verdad? Ahí te puedo hacer una pregunta, viceministro. Sí, Dijiste salud personal. Por ejemplo, Por ejemplo, si yo tengo un seguro y yo pago, me sirve solamente el importe que pago yo como prestador de servicio, o si yo pago, por ejemplo, un plan familiar, me sirve el monto completo por mi familia. ¿Cómo se divide eso? sería a vos, ¿verdad? No se puede deducir, en este caso, de tus hijos o de tu señora, tiene que ser sobre vos. si la factura sale sobre el monto Monto total. total, porque uno paga un paquete y sale el monto total, hay que otra vez hablar? No sé, tres, hay que dividir por tres y el porcentaje que te corresponde a uno es lo que se tiene que incluir en el registro electrónico, el porcentaje de validez de la factura, ¿verdad? Si tiene una familia de cinco, dividir entre cinco y poner en el uno, ¿verdad? O sea, lo que sería la división de una persona, se incluye eso porque el sistema permite eso, ¿verdad? Servicios, como decía, servicio de suministro, después arrendamiento de oficina, también mantenimiento, remodelación de esa oficina, refacciones, útiles, mobiliario de oficina, equipamiento profesional, las herramientas, eso se puede deducir, vestimenta acorde al ejercicio de profesión o oficio, los repuestos, todo lo que es mantenimiento, reparación de los vehículos también, y también la subcontratación de los profesionales, de los servicios profesionales, ¿verdad? Exclusivamente para la prestación del servicio grabado. En este caso, por ejemplo, si te contratan a vos, Sí. Samuel, no sé, como presentador y vos necesitas un sonidista, entonces vos le subcontratás al sonidista, ¿verdad? Y vos podés deducir eso, ¿verdad? Son circunstancias que también en ese caso se debería tener en cuenta. Pero nosotros siempre, como digo, recomendamos eso. Y también quería descartar eso de que el que tiene menos es el que va a salir perjudicado. ¿Por qué eso no es así, Samuel? Porque suponete que una persona presta un servicio, ¿verdad? Esa persona tiene que, dentro de su costo, dentro del servicio que esté prestando, tiene que saber cuánto es lo que le va a costar y cuánto va a ser su ganancia. Y tiene que fijar un precio. A eso le añade el 10% que es del Estado y ahí le ofrece el servicio o los honorarios o la prestación de servicio o la tarifa, ¿verdad? O el precio que está ofreciendo su servicio. Ahí recién. Ese 10% no es de él. Esa es también una discusión normal en esta situación. Muchos dicen, no, eso cobra, ¿verdad? Pero cree que ese 10% también es suyo, ¿verdad? Entonces, ese 10%, uno no es suyo y el que paga es el consumidor final. Entonces, no hay doble impuesto como muchos creen. Si yo presto un servicio si vos me contratás a mí, el que está pagando es Samuel, ¿verdad? Y yo cuando me voy a comprar el súper o me voy a comprar en cualquier lugar,
yo soy el consumidor final y yo absorbo Y ahí no estaba el implícito impuesto. ya en el precio, viceministro. O sea, si yo, por Por ejemplo, ejemplo, pagué algo que sale 10.000 y estoy pagando el 10% de eso al comprar ese, porque ya me incluyen en el precio y después yo tengo que otra vez volver a pagar el IVA de eso cuando hago mi declaración. Por eso es la confusión. Vos ya no pagás ese 10% en tu declaración, porque vos ya pagaste al momento de comprar. El que tiene la obligación de pagar lo que vos pagaste al momento de comprar es la empresa de donde compraste. ¿Ok? Entonces yo, la pregunta era cuando yo no puedo deducir. Deducir esa compra y también tengo que yo pagar el impuesto sobre esa compra. ese 10% no es tuyo, ese 10% es del Estado. Y el que paga no sos vos, el que paga es el consumidor final. Por eso es importante fijar un buen precio y tener en cuenta el impuesto, ¿verdad? Porque yo cuando tengo que ofrecer el precio, suponete, Samuel, que vos digas, bueno, mi prestación de servicio es 5 millones de guaraníes. O sea, eso es lo que vos fijás como entre tu costo, tu gasto y tu renta, tu ganancia. Y vos le decís, es 5 millones. En realidad no es 5 millones, es 4 millones y medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 10% de eso, es el 10% de los 5 millones, no es tuyo, es del Estado, ¿verdad? Ese es el ejercicio que muchas veces no hacemos y creemos que cuando nosotros estamos ofreciendo el servicio, todo el dinero es mío. No, 10% del Estado. Lo que la ley te dice es, bueno, una parte de ese 10% vos podés deducir. No podés deducir todo, ¿verdad? Podés, todo lo que tiene que ver con tu fuente productora vas a poder deducir, te dice la ley. Entonces, eso es muy importante considerar, porque pareciera que en realidad estoy pagando dos veces y no es así, ¿verdad? Ahora, vos cuando pagás, estás pagando como consumidor final y el que tiene la obligación de pagar el tributo en tributación es el que te vendió el producto, ¿verdad? En Entonces la no práctica lo que hay doble pasaba es como, impuesto. sí, sí, en la práctica lo que Lo que pasaba, pasaba es, y creo que es lo que le pasa a la gran mayoría, es siguiendo el ejemplo de ese 5 millones, la gente ya incluía, con el IVA incluido, deducía con todas las compras que hacía y al final ahora se da cuenta que estaba haciendo mal, ¿verdad? Que esto es lo que desnuda justamente esta disposición o este nuevo sistema que vamos a estar comenzando a incorporar. Ya su ingreso real era los 4.500 y no los 5 que él pensaba. Hay contribuyentes que están cumpliendo esto, ¿verdad? Que son los que tienen mayores facturaciones. Hoy ya hay una obligación de ese registro. No es que recién va a haber a partir de enero. A partir de enero lo que pasa es que va a ser obligatorio para todos los contribuyentes, y ¿verdad? ahí te consulto, viceministro, ¿qué pasa? Supongamos que una persona haga mal su declaración, el sistema va a generar como una alarma que le va a alertar al contribuyente de que hizo mal. ¿Cómo va a funcionar eso como para que uno se dé cuenta, ah, cargué mal, esto no incluye dentro de lo que es del rubro en el que yo me muevo y tengo que rectificar? ¿Cómo va a funcionar eso? Lo siguiente. Lo que el sistema va a controlar en principio cuando uno carga es si el timbrado y el número de facturas son válidos. Eso es lo que va a ver el sistema y te va a aceptar o rechazar. Por ejemplo, tuvimos casos ya en los cuales, por ejemplo, una empresa declaró que sus facturas de 100 a 200 que tenía autorizado, la mitad no usó supuestamente. Entonces dio de baja del 100 no sé, del 150 al 200 dio de baja, ¿verdad? Y una persona que compró ese número esa factura, carga y no le valía, no le valía, no le valía. Entonces dice, espera un ratito, pero esta factura es válida. El sistema lo que le dice es no es válida porque el que te entregó la factura dio de baja. Esa factura uno ya no va a poder usar. Por eso es muy importante hacer la carga semanalmente o diariamente, ¿verdad? Y ahí el error de otro no me puede perjudicar a mí. A mí, porque yo no voy a poder deducir esa compra. La denuncia y tributación le cae con todo al que declaró, dio de baja su timbrado o su factura y igual vendió, ¿verdad? Porque ese es un perjuicio que le causa Claro. al consumidor. Bueno. Y me va a alertar, el sistema me va a poder alertar, pregunto. Punto de esto, viceministro, si supongamos yo estoy dentro de un rubro y cargué una compra o una factura
de algo que no me corresponde, que yo no puedo deducir, me va a lograr... Alertarte en ese momento. Vos vas a poder cargar. Después, con el trabajo de inteligencia artificial, va a hacer el cálculo el sistema, y el sistema ahí le va a alertar al área de fiscalización. Y ahí lo que va a suceder es que van a abrir una fiscalización y te va a pedir las documentaciones para que acerques a tributación. Tampoco es que un funcionario va a la empresa a pedir la documentación. Eso ya no es así. Eso ya cambió hace mucho tiempo. La administración tributaria le pide las facturas, los libros de compra y de ventas, le pide o mismo las propias facturas le pide al fiscalizado. Una consulta más tengo, pues me preguntan también, hay mucha gente que está interesada en esta charla, viceministro. ¿Qué pasa con el IVA crédito que ya se había generado? ¿Eso hasta cuánto tiempo se puede arrastrar? Es decir, si yo, por ejemplo, termino 2021, 2022, ¿hasta cuánto puedo arrastrar ese crédito fiscal que tengo acumulado? Nosotros establecimos por resolución la posibilidad de poder arrastrar el IVA, ¿verdad? Del 2019 al 2020. Eso directamente el sistema va a ir arrastrando automáticamente, pero nosotros hicimos un proceso con el cambio de la ley, ¿verdad? Y ellos tenían que haber solicitado y se le aprobaba ese traslado. Pero ahora ya va a ser automático. Directamente eso se va a ir, no es que alguien tiene que pedir eso, ¿verdad? El sistema automáticamente va a ir, si uno tiene IVA crédito y va a compensar eso cuando hace su siguiente declaración, si tenía que tener saldo a favor del fisco, ¿verdad? Entonces, no hay que hacer ningún proceso especial para el traslado del IVA. Hay veces que en el sistema aparecen, por ejemplo, dentro de la cuenta corriente, aparece, por ejemplo, cuando hay inconvenientes de criterio, te aparece en un ítem en el cual uno tiene que pedir la actualización o la depuración de su cuenta corriente tributaria, y ahí se le va a imputar correctamente, ¿verdad? Si hay casos en los cuales dicen, no, está mal, se hizo mal esto, me están imputando mal o hubo un mal cálculo. Entonces uno tiene a través de un formulario especial, tiene que solicitar la depuración de su cuenta corriente tributaria. Viceministro, nos quedan muchísimas preguntas, pero tenemos que cerrar. Te agradezco mucho el tiempo porque realmente nos ayuda a poder entender mejor cómo va a funcionar esto. Y sí, lo que sí recomendamos, viceministro, es poder tener esa lista que mencionaste. Era algo que te iba a pedir también y me parece muy interesante que lo tengan. Sí. Porque también una forma de escuchar la otra parte, y porque hubo muchísimas cosas que se dijeron que no fueron ciertas, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer eso, ¿verdad? Justamente escuchaba el otro día que por culpa de mis malas expresiones es lo que generó esto, y no es cierto, no, es mentira eso. En ningún momento yo me expresé de esa manera. Entonces también es importante aclarar. Y también sé que el cargo en sí no es un cargo sencillo, ¿verdad? Desde el momento de que uno trabaja en pos de la recaudación, la gente siempre se va a sentir afectada porque no da gusto pagar impuestos, ¿verdad? Eso pasa acá y pasa en todo el mundo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, no hay ningún problema, y nosotros estamos siempre dispuestos a aceptar las críticas y a mejorar los servicios que brindamos de la SED. Gracias, viceministro, por tu tiempo y por compartir con nosotros esta mañana. Gracias a vos, Samuel. Un saludo a toda la audiencia de 5 días. Y bueno, estamos siempre a disposición desde la Administración Tributaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el viceministro de Tributación, Óscar Orueda. Hacemos una pausa. A la vuelta seguimos con más Monitor Económico. Tu